La Universidad Nacional de Loja, desde hace más de 163 años, ha asumido el reto de transformar el futuro de la sociedad a través de la formación de profesionales libres, respetuosos de los derechos, la naturaleza, visionarios, emprendedores, pero sobre todo comprometidos con nuestra cultura y con nuestra sociedad. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en esta mañana. Queremos saludar a las estimadas autoridades, docentes, apreciados estudiantes, invitados todos. Reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Loja. Sean bienvenidos al webinar Patrones Espaciales de la Criminalidad a través de herramientas de inteligencia artificial. Para iniciar este evento queremos invitar al magíster Aníbal González, director del Centro de Investigaciones Territoriales de la Universidad Nacional de Loja, quien se va a dirigir a ustedes y ofrecer el presente acto. Muchas gracias, María Belén. Buenos días con todos. En primer lugar, permítame saludar a los distinguidos participantes de nuestra universidad, de universidades también de nuestro país, incluso universidades del exterior que están participando en este webinar. Y también quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a la doctora Alina Ristea, que es profesora del Colegio Universitario de Londres, Inglaterra, que ha accedido voluntariamente y con una gran predisposición a cumplir con esta conferencia. El Centro de Investigaciones Territoriales de la Universidad Nacional de Loja, preocupados por los niveles de criminalidad que hay en nuestro país, pues hemos invitado a la doctora Ristea para que nos imparta una conferencia relacionada con la inteligencia artificial aplicada a identificar los patrones espaciales de los crímenes que se cometen en los diferentes sectores, ¿no? En este caso de nuestro país. Y de esta manera, pues, tratar de entender mejor este sistema para quizás ponerlo algún momento en práctica en nuestro país. Así que muchas gracias, doctora, por la oportunidad que nos brinda y estamos aquí listos para escucharla. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Vamos a ver, voy a share screen. Un momento. Ahora voy a ver, está bien. Aquí está. Sí, de nuevo. Buenas a todos, buenos días. Mi nombre es Alina Linarista y como aquí el profesor González dijo, estoy trabajando en Inglaterra, University College London, donde estoy profesora asistente. Quiero decirles que hoy es mi primera vez de dar una conferencia de hablar en español como de manera académica, así que si hago errores, me disculpen. Nunca aprendí español a la escuela, solo aprendí de soap operas, de telenovelas, y practiqué un poco porque visité Ecuador en mayo. Pero sí, voy a tratar y espero que me puedan entender en español, y si hago errores, sí que pasa. Voy a decir unas palabritas en inglés tal vez. Así que hoy vamos a hablar de patrones espaciales de la criminalidad y de inteligencia artificial. Y quiero mostrarles unos ejemplos con lo que nosotros trabajamos. También en Inglaterra, pero también otras colegas de otras universidades en otros países, qué se puede hacer con la inteligencia artificial, qué modelos podemos utilizar, en qué caso, por cuál tipo de crímenes podemos aplicar esos modelos. De mí aquí solo puse unas imágenes de la universidad donde yo fui, porque fui en diferentes partes del mundo y tengo experiencia en diferentes lugares, así que sí, vamos a ver que yo también estudié los crímenes en los Estados Unidos, en Canadá, en Polonia, en Rumania,
Boston, en Inglaterra y eso. Así que tengo un poco de contexto internacional, pero tengo que decir que no tengo mucho contexto con Latinoamérica. Eso, por el contexto, quiero decir que no tengo un trabajo mío como escrito de Latinoamérica, pero tengo de otros países. Así que vamos a ver cómo los ejemplos que voy a dar hoy, tal vez algunos de ellos pueden ser aplicados en Latinoamérica o en Ecuador especialmente. Y vamos a empezar por decir que el 80% de la información que es organizacional es geográfica. Y eso no es algo que decimos solo hoy, cuando tenemos tantos datos. Eso es algo que empezó a discutirse al principio de los años 90. Así que hoy en día tenemos esa cantidad de desarrollos tecnológicos y con toda esa tecnología es como un gran hype en gran publicidad, es en el concepto de AI, Artificial Intelligence. Y como son unas personas que son muy preocupadas de AI, pero también son personas que son muy optimistas con respecto al desarrollo de la próxima etapa de AI. Y ahora creo que unos researchers ¿cómo se llama? Sí, unas personas dicen que lo que tenemos que tener en cuenta es como una balanza, como un equilibrio adecuado de los humanos y la inteligencia artificial. Y si tenemos esa balanza, ese es el clave del éxito de inteligencia artificial. Y es como un pequeño un ejemplo que tal vez algunos de ustedes sí recuerdan que en los años 60 estaba una protesta de los profesores de matemáticas contra el uso de calculadores en the classroom, para las clases, porque ellos decían que los estudiantes no van a aprender matemáticas. Pero, por supuesto, es importante de aprender matemáticas al principio, como los vasos, pero luego las calculadoras se pueden utilizar para empoderar el trabajo de los estudiantes. Así que puedes hacer algo al calculador y después puedes hacer más sofisticados, modelos más sofisticados cuando aprendes. Y es lo mismo lo que pasa hoy en día. Podemos utilizar Artificial Intelligence para tener como el vaso y algo que es óptimo, que es rápido, que te da unas respuestas, pero tú como persona, como alguien que en lo que estás trabajando, pero tú eres el que va a tener las decisiones finales. Pero ahora que hablamos de Artificial Intelligence, ¿qué algoritmos existen ahí y qué podemos utilizar nosotros como todos somos geógrafos? Yo soy una geógrafa, pero soy geógrafa que estoy trabajando en crime science, porque es en la criminalidad, porque en eso es lo que hago hoy en día, pero soy geógrafa por mi colegio de la maestría. Y de AI, ¿qué son la Artificial Intelligence? Es cualquier técnica que permita a las máquinas de resolver una tarea, ¿sí? De una manera como lo hacen los humanos. Pero lo que pueden ver aquí, puse ese gráfico aquí, no es el gráfico, yo no creé el gráfico, pero sí lo tengo y creo que es muy importante para nosotros todos de entender que Artificial Intelligence es como una umbrella, paraguas, creo que es en español, como una paraguas que contiene Machine Learning, Neural Networks y Deep Learning. Así que todos son parte de la inteligencia artificial. Así que podemos tener varios modelos que son utilizados y como nosotros somos interesados en el análisis espacial, podemos hablar de una nueva disciplina o casi una disciplina y es el GeoAI, como es Geographical Artificial Intelligence. ¿Qué es la GeoAI? Es una disciplina científica, si quieren, es emergente y combina las innovaciones de la ciencia espacial
con los métodos de Artificial Intelligence, aprendizaje automático, minería de datos, y muchos modelos de computación de alto rendimiento para conocer más grandes datos espaciales. Así que es muy interdisciplinario ese GeoAI. No es solo por geógrafos, pero también geógrafos, ingenieros, computer scientists, y muchos otros, ¿sí? Es interdisciplinario y es muy impulsada de datos e impulsada por el conocimiento. Son aquí dos grandes tipos de modelos de que hablamos en Machine Learning y por qué quiero, y Artificial Intelligence, y por qué quiero decirles de eso es porque antes de mostrarles unos ejemplos de la criminalidad, quiero que todos nosotros estamos en la misma página, así que entender, ok, eso es AI, eso es lo que tenemos de datos y eso es lo que podemos hacer en Crime Analysis. Así que podemos hablar de modelos supervisados y sin supervisión o no supervisados. Y el aprendizaje supervisado utiliza conjuntos de datos etiquetados. Así que, ¿qué quiere decir etiquetado? Significa que los datos tienen una respuesta correcta. Así que cuando un algoritmo está aprendiendo algo, él conoce la respuesta. Cuando haces un test, conoce la respuesta. Estos son los que son supervisados. Y después, cuando somos en el que es no supervisado, es cuando no tienen una respuesta conocida. Así que son dos tipos grandes, vamos a decir. Por la comunidad geoespacial, y en esta comunidad somos nosotros los geógrafos, pero de nuevo, computer scientists, ingenieros y mucha gente de muchos dominios. En esa comunidad se ha enfrentado esa transición que tenemos ahora. Es entorno con escasez de datos a un entorno rico en datos, porque tenemos muchos datos, pero ¿qué hacemos con ellos? Y GeoAI se basa en esos datos y en conocimiento y destaca las aplicaciones geoespaciales. Así que tenemos que conocer qué datos tenemos y qué nos ofrecen. Machine Learning and AI Models. Aquí de nuevo solo puse unos ejemplos de modelos de regresiones y clasificaciones y también clustering. Y cuando hablamos de clasificaciones, te puedes imaginar cuando tienes clases, por ejemplo, puedes predecir el tipo de crimen, tienen un robo, tiene rapes o son. O también ¿va a ser un crimen aquí o no va a ser un crimen? O 0 o 1, así que tienen 0 o 1, si algo va a pasar. Así que esos son los modelos de clasificaciones que son las más conocidas en Crime Analysis. Pero cuando hablamos de Machine Learning, Artificial Intelligence, también estamos pensando en predicción y forecasting y también a reconocimiento de objetos o imágenes, y eso se puede hacer de imágenes o de vídeos, porque los vídeos se pueden compartir en imágenes y después haces el reconocimiento de objetos. Y el tiempo, el espacio y el lugar son también muy importantes. Y no es necesario tener como gigabytes de datos porque algunos modelos están entrenados con datos, así que tú solo necesitas los tuyos, pero no necesitas que tener un montón de datos, porque ahora sé que todo el mundo está hablando de Big Data, eso, y vamos a hablar de Big Data nosotros ahora también. Así que, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos espaciales tenemos y qué podemos utilizar? Como ustedes ya saben, ¿qué son los datos geoespaciales? Son los datos que tienen un componente geográfico. Así que, ¿qué puede ser? Puede ser exactamente el lugar con X y Y, puede ser
la ciudad, puede ser el país, sí, algo geográfico. Y después tenemos los datos vectoriales y los datos raster, así que esos datos de ubicación son clave. Hoy en día, imagínate, puedes tener ubicación en muchísimos datos y para la criminalidad es muy importante conocer no solo dónde los crímenes pasan, pero qué es en ese lugar. Tienes unas tiendas, tienes unos negocios, son abiertas los negocios todo el día o toda la noche y son muchas, muchas cosas que tienes que saber de un lugar para entender cuál, how are the patterns, cómo son los patrones de los crímenes. Así que, de nuevo, podemos utilizar muchos datos y hacemos eso en crime analysis, administrativos, climáticos. Por ejemplo, puedes decir que en el verano unos tipos de crímenes pasan más que en el invierno, como robar una bicicleta o robar un scooter, pasa más en el verano que en el invierno porque las personas no las usan tanto en el invierno, ¿verdad? Medios de comunicación social, ahora puedes ver, son muchas imágenes, vídeos, text, algo escrito en los medios de comunicación social y esos también pueden estar utilizadas. Y vamos a ver un ejemplo en esa presentación de la salud, delitos, puntos de interés y así. Pero algo más que quiero decirles es de los datos espaciales que son estáticos versus dinámicos y dinámicos son los que están cambiando en tiempo y espacio y no son muy, muy estáticos. Por ejemplo, cuántas personas viven en un lugar es algo como estático que no cambia mucho porque no cambias de hoy a mañana, pero si tú te vas a trabajar en un lugar y después regresas en la casa, eso es como una población ambiental y eso es algo dinámico, que si tienes en un modelo de predicciones, por ejemplo, o un modelo de artificial intelligence, te va a ayudar a predecir lo que necesitas. En nuestro caso, te va a ayudar a entender si son más personas en un lugar donde un crimen puede pasar o no. Ahora decía de Big Data, diversos conjuntos de información. Son difíciles de administrar porque son muchos, muchos datos. Solo imagínate si piensas en social media, porque ahora, hoy en día, todo el mundo usa el social media. Son tantos datos, así que son difíciles de administrar, pero no imposible con todos estos desarrollos de tecnología. Y es importante de procesar y analizarlos usando métodos no solo tradicionales, pero también nuevos métodos para optimizar la análisis y el proceso. Por eso es muy importante de aceptar y pensar en todos esos todas esas cosas nuevas que tenemos en la tecnología y no estar asustados de ellos porque nos van a optimizar lo que hacemos. ¿Y qué son estos patrones espaciales de criminalidad ahora que tenemos como una base entender que Artificial Intelligence es solo una paraguas para todos los modelos y también entendemos que tenemos diferentes tipos de datos y parte de ellos que tienen la parte espacial? ¿Qué son las de la criminalidad, las patrones espaciales de la criminalidad? Son tendencias en la ocurrencia de delitos en una área geográfica específica, puede ser un barrio, puede ser una ciudad. Tenemos teorías espaciales de la criminalidad y no voy a hablar de ellos ahora, pero sí son allá y son escritas como de criminólogas, pero también de geógrafos, una combinación. Por ejemplo, es una teoría de actividad rutinaria y que está hablando de cómo las personas se están moviendo en diferentes lugares. Y importa mucho para nosotros en Crime Science porque también queremos conectar la criminología, pero la sociología, también de sociology, y también la geografía para entender no solo cómo piensan los criminales, pero eso es más en la sociología, pero también cómo los crímenes son clustered together.
¿Y por qué importan? Para conocer esos patrones de la criminalidad, nos permite mejorar la seguridad pública y prevenir el delito. Así que eso es lo que son y por qué son importantes. Y como decía, son muchos, muchos, muchos datos, tantos datos. ¿Y cómo lo combinamos? ¿Cómo podemos combinarlos para establecer conexiones y relaciones entre ellos? ¿Cómo podemos hacer eso? Aquí son unas maneras de combinar conjuntos de datos y eso no es solo para criminología y analizar crímenes, también las puedes utilizar en otros proyectos. Pero eso es algo que para nosotros es importante entender y lo que hacemos al principio es la integración de datos. Cuando combine, integro una función de atributos comunes. Cuando tienes más atributos y son comunes. Después, trabajamos con enriquecimiento de datos, que agregamos fuentes de datos adicionales. Decía antes, les decía de la clima, ¿no? Que el verano es algo, el invierno es algo, y cómo eso tiene un efecto en los crímenes y en los patrones de crímenes. Así, eso es un ejemplo de enriquecimiento de datos. Después, análisis de dominios cruzados, combinación de conjuntos de datos de varios dominios y fusión de datos, que es la combinación de datos de sensores y flujos de datos. Y vamos a ver ahora también un ejemplo de qué es esa fusión de datos. Y todas estas maneras de combinar los datos se pueden usar simultáneamente a través de Machine Learning y Artificial Intelligence. Y ahora voy a dar un ejemplo de integración de datos. ¿Qué quiero decir aquí que les voy a mostrar? Ese es un trabajo que yo hice cuando tuve mi postdoc en Northeastern con mis colegas allá. Y lo que pasa aquí es que tenemos todos esos datos que ves ahí. 911 son call for service, son las por la policía, 911. Property assessments, building permits, Craigslist. Tenemos un poco de bases de datos como administrativos, de población, bases sociales, y todas son agregadas juntas. ¿Y cómo los agregamos? Los agregamos a Land Parcel, que es una unidad espacial administrativa. Así que todos esos datos tienen esa unidad y así es como nosotros conectamos todo. Y puedes ver como en esa unidad del Land Parcel, puedes ver cuántos crímenes son allá, cuántos points of interest, cuántas otras informaciones de redes sociales y así son en un lugar. Así que este es un ejemplo de base de datos, que es una integración de datos. Y si necesitan, eso es ese base de datos que estoy presentando aquí, es Open Data, así que cualquier persona que quiere puede tener acceso. Así que ese es un ejemplo. Aquí de Data Fusion. ¿Qué es ese Data Fusion y qué pasó en ese trabajo aquí, en ese estudio? En ese estudio de investigación es en Baton Rouge, Louisiana. Estaba trabajando ahí en 2019, creo. Sí, así que ese estudio de investigación que se analiza un enfoque metodológico, es como nuevo para documentar el uso de tecnologías geoespaciales emergentes. Y estábamos explorando la seguridad urbana percibida y la conexión que los crímenes tienen. Así que los crímenes que tenemos de la policía, que es objetivo, y la seguridad urbana percibida de unas personas, que tuvimos personas que entrevistamos. Así que aquí tenemos unas técnicas mixtas que incluyen una encuesta de las entrevistas, geonarrativa de vídeo, que tenemos un vídeo, estábamos manejando en todo ese lugar que ves ahí, es como 30 minutos de manejo. Así que estamos allá con los participantes, tenemos un vídeo, tenemos una encuesta y también todos los participantes tienen una pulserita, es wristband que está measuring, measuring some of your
no sé cómo decir en español, voy a decir en inglés, perdón. So it's measuring your pulse and it's measuring if you are sweating and so on. Así que de todos esos measuring puedes extraer momentos de estrés de esas pulseras, de esos biosensors. Y lo que queríamos nosotros saber es, ok, vamos a ver dónde nuestros participantes se sienten más estresados y podemos ver en el video dónde eso está pasando. También los participantes están hablando de cómo se sienten y vamos a ver si dicen que se sienten mal y es un momento de estrés. ¿Es verdad? ¿Son en el mismo tiempo o no? Así que hacemos eso con cada participante y vemos esas variables fisiológicas que tienen y todas tienen un tiempo. Así que tenemos tiempo, tenemos espacio y tenemos contexto y podemos entender de como subjectively cómo se sienten los participantes y vamos a ver si también ese lugar tiene muchos crímenes o no. Así que esa estaba la idea de ese trabajo que hacemos, a ver las relaciones de los delitos reales y el miedo que los participantes perciben. Esa es una idea de Data Fusion que nosotros hacemos en el análisis de crimen. Es solo un ejemplo, ¿no? Que son muchos otros. Vamos a ver ahora pasar en el análisis de espacio y tiempo. Aquí los factores más conocidos en espacio y tiempo que se han relacionado con el análisis y predicción de crímenes son la historia de los delitos, así que qué pasó antes y cómo pueden predecir lo que va a pasar. Factores socioeconómicos, densidad, donde tenemos más personas que viven en un lugar, desempleo, nivel de educación, presencia policial, cuánto tenemos policía en la calle, no tenemos policía en la calle, cuántos son y así. Iluminación pública son unos trabajos que demuestran que la iluminación es importante, pero también son otros que no demuestran como que es significante, statistically significant, así que es un poco una discusión allá de la iluminación pública, consumo de drogas y alcohol, cohesion, social cohesion y patrones temporales. Así que esos son unos factores que ahora solo quise darle como un summary de los factores que nosotros todo el tiempo tenemos en la mente cuando estamos analizando crímenes. Y un ejemplo de Space-Time Cube, ¿qué es lo que ese algoritmo hace? Pones en el algoritmo datos históricos de crímenes, de delitos. Por ejemplo, vamos a decir de robos y pones todos los robos en los últimos 2-3 años en el algoritmo, pero tienes que poner el lugar y también el tiempo cuando pasó. Y ese algoritmo aquí que hace va a ver si esos robos pasan todo el tiempo, si ellos solo empiezan a pasar más seguido en los últimos 3 meses en esos 2 años, eso significa que va a ser un nuevo punto clave, como en New Hotspot, y son como los que son rojas aquí. Si es un persistent cold spot, es un lugar donde nunca nada está pasando, no son robos, por ejemplo. Así que ese algoritmo es muy interesante si tienes datos del pasado. Si tienes muchos datos del pasado y si quieres ver cómo son esos cambios y esos patterns. Hoy en día, Emerging Hotspot Analysis es the way to go. Y también lo puedes utilizar si tienes un contexto más específico, que aquí es por una ciudad. Como un contexto específico, por ejemplo, algo que yo estoy trabajando mucho con son los eventos esportivos o donde mucha gente viene al estadio, como fútbol, béisbol, básquetbol, hockey, and so on. So, muchas personas sí vienen en el estadio y cuando son muchas personas, sabes, también muchos crímenes pueden pasar.
y tenemos como es crowd-based event, sería en inglés. Y aquí tenemos una comparación en cuando los baseball games occur on the left side and comparison on the right side, so la izquierda y la derecha, y podemos ver claramente que son esos intensifying hotspots alrededor del estadio de béisbol, que es en Chicago, comparado con cuando no son, cuando nada pasa en el estadio. Así que eso es muy importante también para police deployment, para ver, está bien, tenemos muchos problemas, vamos a ver qué ocurre cuando podemos, cuántos policiales, cuántos law enforcement people necesitamos allá. Así que eso es algo del contexto que también es algo de mi interés de los eventos deportivos. Y ahora tenemos en presente muchos sensors, ¿sí? Muchos sensors como video sensors, audio sensors, de micrófono, imágenes y así. Por ejemplo, voy a dar ese ejemplo aquí, es de Forbes, es de newsletter, y ellos están diciendo de artificial intelligence, watches millions of cars daily and tells cops if you're driving like a criminal. ¿Qué es lo que pasa allá? Es como, tienes las cámaras, ¿sí? Imagínate todas las cámaras que son afuera, las cámaras públicas, ¿sí? Y a través de esos modelos de artificial intelligence, puedes hacer, el modelo puede reconocer automáticamente si un carro está manejando de una manera similar con otro carro que, por ejemplo, ellos, la policía o los investigadores saben que el otro carro tiene drogas, vamos a decir así, vamos a imaginar, y eso es lo que pasó en New York con las drogas, ¿sí? Ellos saben que ese lugar, that route that the car is taking, es la misma que el otro hacía, que el otro carro. Y eso significa que tal vez algo está pasando si tienen exactamente la misma trayectoria, la misma trayectoria. Sí, y eso puede ser algo que es automático, porque con Artificial Intelligence puedes hacer todo automático, semiautomático. No es para una persona que todo el tiempo, no sé, estoy aquí enfrente de mi laptop y todo el tiempo estoy viendo algo que está pasando. Y es más difícil para el ojo humano, pero es muy claro por una máquina que está entrenada de entender ese tipo de trayectorias. Sí, así que ese es un ejemplo de sensor que existen. Otro ejemplo de sensor son los Smart Video Doorbells. Y ese es un proyecto que tenemos a UCL ahora. Y damos Smart Video Doorbells a unas personas en Londres, en diferentes lugares, y tenemos un randomized control trial. Es un poco, es como una metodología compleja, pero lo que queremos ver es si esos Smart Video Doorbells son buenos para prevenir crímenes y los crímenes de robos, burglaries, robos de, sí, de departamentos y eso, de las casas de las personas. Porque sí, que son, estamos investigando los residenciales, lugares residenciales, pero también queremos ver si tienen algo que ver con el miedo del crimen, maybe, tal vez unas personas, unos residentes van a decir, ahora que tengo el video doorbell, ya no tengo miedo de los crímenes que pueden pasar en mi barrio. Y vamos a ver cuál es la adopción potencial de otras tecnologías inteligentes y otros productos de seguridad que no son tan inteligentes. Así que eso es otro tipo de sensor que tal vez puede prevenir crímenes, y digo tal vez porque no es una evaluación aún hecha para esos smart video doorbells. Y también no son solo los crímenes que puedes ver en esos doorbells, y ahora vas a ver un video que para mí es un poquito chistoso, pero es en inglés. We all look at each other who's at our door at this time of night. Lily's face appears and she's home. So, lo que está pasando es que no solo puedes ver, no sé,
prevenir robos, pero también a esas personas le ayudaron de encontrar el gato que estaba afuera con el video doorbell, y el gato cuando apareció, el video doorbell sabes que que siente cuando estás moviendo, así que sintió el gato. Así que lo estaban utilizando por algo más. Ok, vamos a ver otros sensores, son de video e imágenes. Y aquí es un trabajo muy interesante y lo pueden leer, es en español, es inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de crímenes, Universidad de la República, Facultad de Ingeniería. Y lo que ellos hicieron allá es un trabajo muy interesante de videos. Y ellos consiguieron un dataset de imágenes del video que tienen conexión con actos delictivos, con crímenes. Porque, sabes, cuando tienes un video puedes tener, you can extract images. Eso es lo que ellos hicieron. Y ahora tienen un dataset de actos delictivos. Y ahora pueden desarrollar ese programa que es capaz de procesar esos datos en forma de video, le transformas en datos útiles para detección de crímenes. Como ven allí, es la arquitectura de un Long Short Term Memory, ese es un neural network. Y es muy interesante porque ahora alguien más que puede tener el modelo que ellos crearon y poner otros videos, y ahora vas a tener todo el training de lo que ellos han hecho para ver y para automáticamente detectar posibles delitos y procesar los datos automáticamente. Así que eso es muy interesante por los videos e imágenes. Y también puedes ver si eso, no sé, si son como patterns en un barrio de los videos e imágenes o del tipo de crímenes que están pasando, para después aprender cómo prevenir ese tipo de crímenes. Y muy interesante, y algo que estoy trabajando con mis colegas es en predicción espacial. Y en predicción espacial son dos systematic reviews que son muy buenas. Y si saben, systematic reviews son como revisiones, como revisiones de toda la literatura que existe en un tipo de temática, como ahora las predicciones espaciales de crímenes. Pero solo ahora muy breve, las predicciones espaciales, usualmente estás pensando data collection, es el primer paso, y data collection hablamos de datos al principio, les dije qué tipo de datos utilizamos, después tienes que entender y pre-process y cleaning the data, después selectar qué modelo quieres para hacer las predicciones, y después evaluar el modelo. Todo el tiempo tienes que evaluar el modelo para ver si es mejor que otros modelos que otras personas han usado antes, porque lo que queremos hacer es todo el tiempo mejorar, no queremos hacer algo de no mejorar los modelos. Sí queremos hacer mejores predicciones, y esas mejores predicciones y ethical predicciones, también que tenemos que tener mucho cuidado en ethical and privacy. Lo que queremos es de ellos poder también extracting como information por crime prevention, ¿sí? Y ese es el primer systematic review, la primera revisión, y es en la revista Criminalidad. Aquí los autores escribieron de la Artificial Intelligence in Video Surveillance in Space-Time Crime Prediction and Detection, es el systematic review. Y ellos, los principales cosas encontradas de ellos indican aquí que los algoritmos de redes neuronales, neural networks, resultaron ser uno de los métodos más eficaces para la detección de puntos críticos de delincuencia. Y ellos apoyan todos esos grandes avances de la tecnología. Y también los autores dicen que en los próximos años
Eso va a ser como va a evaluar de forma rápida y eficaz los actos delictivos y los crímenes. Y están ahora, si ves aquí en ese table, son los posibles resultados con métodos inteligentes en Latinoamérica, y lo puse ahí porque creo que es muy importante para ustedes, y vamos a ver si ves, y también es de Ecuador, en Quito, donde son los puntos críticos, y ellos hablan del tiempo que tardan los agentes de seguridad ciudadana en detectar delitos y crímenes y las dificultades. Y por Quito dicen que Quito no escapa a los efectos que el narcotráfico ha tenido en el país. Y después, en los posibles resultados de aplicación de algoritmos, dicen que a pesar de ser un delito no relacionado con el crimen, los métodos inteligentes son capaces de detectar ese tipo de delitos. Porque, como ustedes saben, cuando hablan de narcotráfico, hablan de crimen organizado. Y esa presentación que hago ahora es de crímenes en general, pero unos métodos, como ellos también dicen aquí en esa revisión sistemática, unos métodos también pueden ser utilizados para organized crime, para la crimen organizadas. Y aquí los resultados también de esa revisión dice que los puntos más calientes de la región se encuentran en los barrios más pobres, pero en algunos lugares también se encuentran, en sus resultados dicen que los puntos más calientes se pueden encontrar también en cualquier región. Así que depende mucho, el contexto es muy, muy importante. Y aquí también son unas partes de la revisión, y como ves aquí en esa tabla, en table, son los métodos y técnicas de predicción espaciotemporal del delito. Y los métodos inteligentes dieron resultados asombrosos de detección de crímenes y delitos en tiempo y espacio. Así que son muy efectivos, pero no demasiado efectivos. Tenemos una diferente precisión y diferente accuracy, pero no voy a ir a decir ahora todas las definiciones, pero como un summary es que podemos hacer mucho más, y con todos los desarrollos que están pasando esos días, esos meses, se puede hacer más y más, y esperemos que los modelos van a detectar crímenes con mucha más acuratez en el muy próximo futuro. Y ahora el segundo revisión sistemático de la literatura de predicciones de crímenes es algo que yo trabajé con unos colegas, y dijimos, si vamos a ver cómo es el análisis predictivo espacial de crímenes, y tuvimos 32 artículos de los años 2000 a 2018. Y se enfoca en el pronóstico del crimen, y queremos comprender cómo evaluar el estado del arte en cuanto a conceptos, pero también a métodos, porque ahora tenemos ese ritmo sin precedentes de estudios empíricos publicados. Y lo que vimos aquí, y mostramos que los métodos principales, que son por cada elemento, y que tenemos Random Forest, es el método propuesto más utilizado para predicciones. Pero el Multilayer Perceptron aparece como un método superior en los 3 elementos. Es muy interesante de ver también todos esos trabajos que son de geógrafos, de computer scientists, de engineers, people working in medicine. Así que son muy, muy multidisciplinarios. Pero lo que es importante, de nuevo, quiero decir, es hacer los métodos, no, trabajar con los métodos hasta que la acuratez es mejor y mejor, porque eso es lo que nos interesa en las predicciones.
Así que esos dos systematic reviews tienen muchos trabajos que son muy interesantes y los recomiendo si tienen interés de saber más de lo que de lo que es en la systematic review. Pero quise también mostrarles unos otros ejemplos. Unos de ellos también son en el review, pero otros no son. Y quiero mostrarles eso porque al principio empecé y les dije de diferentes datos, les dije de los datos dinámicos y datos estáticos. Y lo que tenemos aquí, lo que vemos aquí es algo con datos dinámicos en espacio y tiempo, es utilizar social media en predicción de crímenes. Por ejemplo, lo que tenemos en la izquierda, en la the upper side, tenemos Chicago, es de Chicago, y los autores allá utilizaron Twitter data para predecir como surface using kernel density estimation informaciones de Twitter, a ver si los métodos y los modelos de predicciones son mejores comparado con los que predicen los crímenes sin Twitter information. También lo que vemos abajo es algo que yo trabajé por Chicago Bulls, por el basketball team en Chicago. Y también queríamos ver por diferente tipo de crímenes como motor vehicle theft, offenses, robbery, robos, battery, assault, criminal damage. Queríamos ver que si utilizamos algo del texto de los tweets. Así que sabes que antes teníamos los datos de Twitter, teníamos también la localización, pero también qué dicen las personas en el texto. Y con diferente natural language processing estábamos extracting text information que podemos utilizar en predicciones. Les voy a dar un ejemplo ahora. Y eso, por ejemplo, imagínate, mucha gente va al estadio y es it's a game, let's say basketball game, y después los fans de un equipo tienen algo en contra del otro equipo y dicen, oh, vamos a encontrarnos todos después de cuando se finaliza el juego y vamos a vernos aquí y vamos a hacer como un gran escándalo en contra de los otros fans del otro equipo. Y si eso es algo que pones en social media, hoy en día, porque tenemos todos esos modelos de artificial intelligence, deep learning, machine learning, hoy en día, si escribes algo así, puede ser utilizado en real time para ver si una violencia va a pasar en ese lugar o no. Tal vez podemos enviar como la enforcement, la policía ahí o alguien de la seguridad del estadio, pero ni real time o real time. Y creo que es muy importante de ver ese tipo de cosas en tiempo porque puedes prevenir algo de pasar en ese lugar. Ese es un ejemplo de como decía, de utilizar social media. Aquí, ensemble models. ¿Qué significa ensemble models? Eso significa que es una combinación de diferentes modelos de predicciones que puede ser logistic regression, neural networks here. Así que se ponen las informaciones de los dos modelos juntos. Así que el outcome, por ejemplo, aquí biweekly predictions o predicciones cada 2 semanas, y están basados en la historia de los crímenes, de los delitos que pasaron 3 años antes, pero están utilizando 2 modelos al mismo tiempo, simultaneously, y después los outcomes son de los dos. Así que son ensemble models that we are using for predictions. Otro ejemplo, porque hablamos de data fusion y hablamos de integración de datos y diferentes datos que son juntos. Aquí es un ejemplo. Utilizamos imágenes, utilizamos datos de los autores están utilizando imágenes, datos de crímenes que son puntos, ¿sí? Puntos donde un crimen pasa, y también
weather data, como de tiempo, si está lloviendo, está soleado, ese tipo de información que también está de puntos. Así que tenemos muchos tipos de información que pueden ser juntos en un modelo como neural networks para predecir si un crimen va a pasar o no, un tipo de crimen. Algo más que es importante para nosotros en las análisis, en las predicciones de crímenes es human mobility, de nuevo, algo dinámico, unos datos dinámicos. Y lo que los autores aquí utilizaron fueron informaciones del taxi, Human Dynamics del taxi, como un taxi donde empieza el taxi y dónde va a terminar. También subway, como del metro, cuántas personas entran en la metroestación de aquí y cuántas personas salen aquí. Así que tienes datos agregados, sí, que son agregados porque yo generalmente no estoy trabajando con datos individuales, estoy trabajando con datos agregados. Pero estás utilizando eso y sabes que, no sé, de las 6 de la tarde hasta las 10 de la tarde, son 1000 personas que utilizaron ese metro, estación de metro. Tantas personas entraron, tantas personas salieron. Así que eso es muy importante para entender esa población ambiental que es en un lugar a un cierto punto. Y también sí es muy importante por el análisis de crímenes. Y una de las últimas partes es de las sistemas utilizadas en law enforcement o de la policía. En los Estados Unidos, en Chicago, tuvimos ese predictive policing con la historia de crímenes, es el Predpol, estaba muy famoso, pero ahora creo que ellos pararon por diferentes problemas éticos, creo, y ellos estaban aplicando como un modelo de predicciones de terremotos. Estaba un modelo de predicciones de terremotos que fue aplicado en crímenes. Otro ejemplo es Crime Radar, y eso es muy similar con el Predpol, pero tiene otro algoritmo detrás también, Artificial Neural Networks y otros algoritmos, y ese está utilizado en Río, en Brasil. ShotSpotter está utilizado por la policía y investigadores. Y lo que está pasando es aquí en ese esquema que la puse allá, es cuando alguien está... when someone is shooting, tenemos sensores, son de audio que escuchan, y como ves ahí en el ejemplo, son diferentes sensors en el campo, y through the triangulation, from the physics, from math, use a triangulation, and you can decide where the gun was shot from and what time. So that is ShotSpotter. Y por supuesto, eso puede ser tener ayuda de las CCTV cámaras y todo. Así que puede ser algo combinado, y es muy importante de tener, está importante en espacio y tiempo. Resource Router, eso es que si estamos pensando todo el tiempo, son discusiones en diferentes países o todos los países que no tenemos suficiente personal, suficiente policías. No son muchos y no tenemos suficiente para optimizar sus números en el campo. Cuando algo pasa, es un crimen aquí, ¿dónde vas a mandar la gente? ¿Cuánto vas a mandar? 10 policías aquí, 5 policías aquí. Así que no sabes cuánto de ellos también los puedes mandar solo de caminar o manejar en diferentes lugares, en varios lugares en la ciudad. Y este Patrol Optimizer, Resource Router, está utilizando Historical Crime Data, Historical Stops, para determinar qué ruta va a ser la más, la mejor, vamos a decir, o la más accurate para un oficial de tener por el día, vamos a decir. Sí, que eso es diariamente está cambiando la información.
Otro ejemplo, y ese es el último ejemplo de análisis espacial, es ese Risk Terrain Modeling. Y ese puede ser utilizado de nuevo en muchas disciplinas, no solo para crímenes, y no fue inicialmente, no fue developed for crime analysis. So es de Rutgers University. Y lo que hace es, está integrando muchos factores como localizaciones de dónde son los bars, dónde son hoteles, dónde son restaurantes, dónde son cinemas, dónde son los parques y así. Y pones mucha información en el modelo y después para utilizar como unos métodos estadísticos de Bayesian Statistics y otros métodos, está creando como un surface de riesgo. Así que es de riesgo de crímenes. Por eso se llama Risk Terrain Modeling. Es como riesgo donde más crímenes pueden pasar basado en la información espacial, pero también temporal que tú pones en el modelo. Por supuesto, todo lo que yo presenté ahora con imágenes y videos y tener información de social media, tal vez se están preguntando, ok, pero es todo ético, ¿cómo va? No sé si está bueno de tener tanto acceso en la tecnología y todos esos datos que tenemos. Y sí, son cuestiones éticas de Artificial Intelligence en el análisis del delito y muchas personas están hablando de ellas. Estamos hablando de posibles discriminación, de la posible discriminación y es mucho que decir de discriminación de individuales. De nuevo, lo que presenté hoy no es algo individual, es algo que nosotros más, también los otros que trabajamos como agregado, pero son muchos modelos que van por individuals. Son preocupaciones sobre la privacidad, ¿sabes? Si es un robo en tu casa, no quieres tu dato, que ese punto va a ser en una mapa, que todas las personas en el barrio van a ver que un robo pasó en tu casa y no quieres eso. Estigmatización, no quieres ser etiquetado, falta de explicabilidad en los modelos, eso es algo que muchos estamos diciendo que tal vez no puedes explicar todo, porque son muchas redes neuronales, pero sí, no todo el tiempo puedes explicar cada parte pequeña del modelo. Así que como un summary, si quieres, de las aplicaciones de predecir y analizar patrones de crímenes con Artificial Intelligence y especialmente utilizar redes neuronales. Sí que podemos hacer diferente detección y diferente predicción de diferentes crímenes. ¿Y por qué digo diferente o variables? No, diferente. Es porque cada tipo de crimen es diferente. No puedes decir que robar una bicicleta es lo mismo que, no sé, matar a alguien, ¿sí? No es lo mismo, tenemos diferentes tipos de crímenes, tenemos violentos, tenemos no violentos y así. Así que también análisis de texto para prevención de delitos, y les dije unos ejemplos de social media, patrones de movimiento, datos dinámicos, dónde son las personas, son en un taxi, son en un metro, son en un bus, son en la bici. Es importante para nosotros saber dónde está la población, en donde algo puede pasar. Y de los modelos híbridos, modelos híbridos es ensemble models, lo que yo decía, ensemble models, sorry, de predicciones de delitos. Como son muchos desafíos en la predicción, como dije antes, y la mayoría son basadas de éticos, de privacidad, pero también de los costos, discriminación, cómo las puedes interpretar y así. Les recomiendo ese libro, Weapons of Mass Destruction, from Cathy O'Neill, que está representando como todos los biases que pueden ocurrir en colectar datos, utilizar datos, procesar datos, cómo los vas a evaluar y qué problemas pueden aparecer.
Y quiero ahora, voy a terminar ahora con el futuro de Artificial Intelligence o con unas ideas de futuro, vamos a decir, porque todo está pasando tan rápido ahora que vamos a ver en los próximos meses, quién sabe qué vamos a presentar. Pero como futuro de Artificial Intelligence podemos hablar de avances de aprendizaje automático, ética responsable, son muchos que están ahora trabajando en ética responsable por AI. Utilizamos AI por cuidado de la salud, en cybersecurity. Tengo muchos colegas a UCL que trabajan en cybersecurity, procesamiento de compresión del lenguaje natural. Probablemente saben de ChatGPT, todo el mundo sabe ahora de ChatGPT. Eso es algo de One Large Language Model. It's based language models like the NLP, like Natural Language Processing, Large Language Models. Todos son muy famosos ahora. Sí, del lenguaje natural, artificial intelligence de sostenibilidad y el bien social, y la colaboración humano y artificial intelligence. Y esos son como en la grande panorama de future de artificial intelligence, y esperamos que también en el análisis de crímenes, pero también en el análisis de crimen organizado y con el narcotráfico y con todos los problemas con human trafficking y eso. Esperamos que con las developments of artificial intelligence, we will be able to work towards a better future. Sí, y muchas gracias. Eso es todo de mí hoy. Muchas gracias. Espero que no me tarde mucho. Agradecemos la intervención de la profesora Alina Ristea con su ponencia. Muchas gracias. Su ponencia, patrones espaciales de la criminalidad a través de herramientas de inteligencia artificial. En este momento vamos a dar paso a la ronda de preguntas por parte de los participantes. La pregunta que le hacen, doctora, es: ¿conoce tal vez de imágenes satelitales para identificar cultivos ilegales y si se podría utilizar CNN? Sí, conozco. Ahí no tengo ahora no tengo el trabajo ahora enfrente de mí, pero sí, es algo y es en Latinoamérica, es en la zona amazónica. En la zona amazónica, y ellos están utilizando CNN, the Convolutional Neural Networks, para drogas y identificar los lugares donde son los laboratorios de drogas y donde están creciendo las drogas. Sí, y parece que las CNN dan muy buenas, es una muy buena acuratez de los modelos en la Amazonia, la Amazonía. Sí, pero puedo ver si la persona que preguntó eso, si me puedes enviar un email, te puedo enviar ese trabajo que digo ahora, pero creo que son más. Si conozco a alguien que está trabajando en las drogas en Latinoamérica, sí. Así que puede enviar esos trabajos si quieres. Perfecto. Sí. Otra consulta que le hacen es: ¿cuáles son los mejores programas para procesar datos, Python o JavaScript? Ok, sí. Yo no voy a decir que es algo que es mejor o más malo. Todo el tiempo depende de lo que haces. Yo creo que sí, es subjetivo, ¿sabes? Pero creo que Python es muy bueno para la optimización, también para ser más rápido comparado con otra programación, otros lenguajes de programación. Sí, es rápido, es óptimo. Y también es muy bueno por neural networks porque los libraries que tienen son muy avanzados. Yo no estoy programando mucho en Python, estoy programando en R, pero por algunos modelos que estoy escribiendo en R, por ejemplo, me puedo quedar un día para training, pero en Python lo hice en 2 horas. Así que depende muchísimo, pero depende del modelo que estás utilizando.
Sí, pero no creo que es como que bueno o malo, pero creo que algunos son, por ejemplo, si por un CNN yo preferiría un Python, porque creo que R es más slower que Python. Así que todo el tiempo depende. Ujú. Está bien. Le consultan también si los ShotSpotter enviarían una alerta temprana al momento que se produzca la detonación de un arma. Sí, yo nunca utilicé ShotSpotter para mi trabajo, sí conozco los que están utilizando ShotSpotter y lo que sé ahora es que con las nuevas redes neuronales están tratando de improving the system para hacerlo más rápido de que estaba antes, pero no sé exactamente porque no estoy trabajando. Eso depende, creo que ShotSpotter está inventado de una compañía privada. Y sabes, con las compañías privadas todo el tiempo no conoces todos los detalles de lo que está pasando, así que no sé a qué nivel son con los developments ahora. Le consultan también si es que el clima influye en los patrones de la criminalidad. Sí, son muchos trabajos académicos y no académicos, pero muchísimos académicos que están estudiando la clima y la influencia de la clima. Y sí, todos están demostrando que es un statistically significant relationship between crimes and climate, climate, pero solo por unos tipos de crímenes, no por todos. Y también depende en qué lugar es la análisis hecha, porque eso es algo que creo que no lo dije durante de la presentación. Es muy importante el contexto, porque si es un crimen que estoy ahora, no sé, investigando en Rumania, donde me quedo ahora que estoy con mis papás en Rumania, eh, es muy diferente cuando voy en Inglaterra y estoy hablando del mismo tipo de crimen, los the patterns, spatiotemporal patterns, are very different. Así que también con la clima va a ser diferente lo que pongo aquí y lo que es allá. Así que le estoy sugiriendo, si hace un trabajo, sí poner el clima como un factor y vas a ver si para tu crimen, para tu tipo de crimen y para tu contexto, si es significante o no. Pero generalmente es. Bien, la otra consulta que le hacen es acerca de si los estudios realizados, de los estudios realizados, ¿qué relación tiene la segregación socioespacial con la especialización del espacio? Me puede preguntar una vez más, estaba tratando de traducir en mi mente. De los estudios realizados, ¿qué relación tiene la segregación socioespacial con la especialización del espacio? Sí. Ok, ahora de la segregación, eso también es diferente. Mira, cuando estaba estudiando en los Estados Unidos, en el sur, en Luisiana, como ahora ahí vas a ver que la segregación social y la segregación espacial em, es, eh, es muy, let's say, it's very obvious. So that is very obvious. Pero en otros lugares en el oeste no es tan, it's not that obvious. Así que de- el contexto es muy diferente, pero en general la segregación social es un factor para diferentes crímenes. Pero sí, es de nuevo, depende de lo que estás estudiando, porque yo conozco ahora, estoy leyendo más de Latinoamérica, por ejemplo, y son muchas diferencias y todos los modelos, tal vez yo voy a presentar algo, no sé, como decía, de básquetbol en Chicago. Está bien, estoy presentando Chicago, pero si ponemos fútbol o algo en Latinoamérica, vamos a ver que los tipos de crímenes tal vez son diferentes que están pasando. Así que el contexto es importante.
La última consulta que le hacen es si existe un patrón común de los sitios donde hay mayor criminalidad. Sí, eso es como crime concentration, eso es como lo llamamos nosotros en crime science, es crime concentration. Y tengo ahora una estudiante del doctorado y ella es, is comparing some countries, o como unos países en Latinoamérica por crime concentration. Y te puedo dar una respuesta de los crime concentrations después de que ella va a finalizar su doctorado, porque eso es lo que está estudiando, pero generalmente de mis estudios, que son en los Estados Unidos, Canadá, United Kingdom, sí son unas cosas similares que están pasando, pero no puedo, por ejemplo, si estás comparando la Europa de Este con Europa de Oeste, tenemos, la concentración es muy diferente. Pero también son diferentes, es porque es diferente de manera espacial, social, cultural, tradicional, de cómo esta organización, desarrollo territorial, son muchísimos factores que son implicados cuando estás hablando de concentración. Así que si esos son similares, entonces la concentración es generalmente similar también, pero tienes que tener todos esos variables cuando estás comparando. Bien, agradecemos la participación de la profesora Alina Ristea y a nombre de la Universidad Nacional de Loja agradecemos a todos ustedes por participar del presente espacio científico investigativo. Les recordamos que en la Universidad Nacional de Loja educamos para transformar. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, doctora. doctora. Muchas gracias.